Con mis ojos en Jesús. Con mis ojos en Jesús, autor de fe, consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Con mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe, consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, hoy quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Todos juntos, incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Está presente aflicción, no se comparará con la gloria que vendrá. Y esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Está presente aflicción, no se comparará con la gloria que vendrá. Y esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe, consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús. Bendito Señor, gracias te damos esta mañana por concedernos
estar aquí en este lugar, este día nuevo que nos da, Señor, para ministrar tu palabra. Señor, bendice esta mañana a cada hermano, cada persona que nos está sintonizando y que nos está viendo y escuchando, Señor. Te pido que llegues a ellos con tu mensaje y tu palabra poderosa. Señor, todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre daremos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Escuchen esta alabanza que se llama Heroico valor de un niño, basado en la experiencia de David venciendo al gigante. Heroico valor de un niño que por Dios fuiste llevado, por un impulso divino hacia el campo de batalla, donde un paladín de guerra a Israel desconcertaba. Presto dijiste, yo iré y enemigo venceré, y miedo nunca tuviste, porque en Dios solo confiabas. Heroico valor de un niño, al pueblo has hecho cantar, a los danzantes danzar, sus panderos resonar, y a mí me has enseñado que en Jehová debo confiar. Presto dijiste, yo iré y enemigo venceré, y miedo nunca tuviste, porque en Dios solo confiabas. Así es, hermano. Aquel joven, aquel adolescente llegó al campo de batalla donde el pueblo de Israel corrían asustados y se hizo frente al gigante. Gloria a Dios. Heroico valor de un niño que sin tener armadura, como los grandes guerreros, y sin armas fabricadas, dijiste, yo pelearé, porque en Dios solo confiabas. Presto dijiste, yo iré y enemigo venceré, y miedo nunca tuviste, porque en Dios solo confiabas. Heroico valor de un niño que con honda y 5 piedras, que con precaución guardabas en tu pequeño zurrón, valientemente venciste al terrible gigantón. Presto dijiste, yo iré y enemigo venceré, y miedo nunca tuviste, porque en Dios solo confiabas. Amén. Así es, hermano. Valientemente venciste al terrible gigantón. Qué bueno, hermanos, es seguir confiando en el Dios de poder, en el Dios que todo lo puede. Muy bien, hermanos, gracias por sintonizarnos esta mañana. Hay una bendición especial para su vida en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Créalo esta mañana, espíritu vivificante y palabra que da vida. Esta mañana hay para usted. Muy bien, queridos hermanos, les invito a que si allí donde están esta mañana tienen una Biblia a su alcance,
Me gustaría que la abrieran y participaran conmigo. Si no, escuche. Yo trataré de dar lectura a los textos de la Sagrada Escritura. El pasaje que he escogido para compartir con ustedes esta mañana es primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, que dice así a la letra: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Voy a tomar las palabras del versículo 32, las primeras palabras que dice: no desmaye el corazón de ninguno. Y ese va a ser nuestro tema esta mañana. No desmaye el corazón de ninguno. La palabra desmayar aquí, que fue lo que aquel adolescente David le pronunció al rey ante aquella terrible amenaza de aquel gigante: no desmaye el corazón de ninguno. La palabra desmayar viene del hebreo nafal y quiere decir, fíjense lo que significa esas palabras: caer, bajar, apartar, decaer, derrumbar y desmayar. Sí, todo eso significa esa palabra. Ahora, todo eso, hermanos, estaba en un ejército. Por eso David expresó así: no desmaye el corazón de ninguno. Porque David, lo que él percibió, lo que él vio cuando llegó a aquel lugar, vio eso, que el pueblo estaba así. Esto era realidad en un ejército. Ahora, lo más grave y lamentable era de que este ejército que estaba así desmayando, no era un ejército que defendía una nación, no era un ejército que defendía un ideal de una patria, no. Era el ejército del Dios vivo. Era el ejército de Jehová Dios poderoso. Y esto era realidad lo que significa esa palabra: caer. El ejército estaba caído anímicamente. Bajar. El ejército había bajado su guardia espiritualmente. Apartar. Su corazón lo estaban apartando de la ambición hermosa de los hombres de Dios, de la victoria. De caer. El ánimo de aquel ejército estaba por los suelos. Derrumbar, estaban derrumbados. Desmayar, así se encontraba el pueblo. Todos estos significados de esa palabra eran realidad en ese ejército. Ahora, como dice aquí el texto, el versículo que estoy leyendo, el versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Él era la causa de cómo se encontraba anímicamente el ejército de Saúl. Él era aquel terrible gigante. Hoy, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cuál es la causa hoy de nosotros? De caer, de derrumbarnos o desmayar. Puede ser la causa de la situación en la cual nos estamos moviendo ahora en estos tiempos, en estos meses de marzo para acá, en este encierro, en esta falta de libertad física. Hoy diríamos, eso podría ser esa causa, pero déjame decirte algo. La palabra de Dios dice, en Hebreos capítulo 12, versículo 12 y versículo 13, dice: por lo cual
levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dios no quiere que nosotros, su pueblo, estemos desmayados, derrumbados, decaídos anímicamente. Tenemos que ser fortalecidos con la palabra de Dios. Este mismo texto, en la versión, la Biblia de las Américas, dice así, el mismo texto: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. El pueblo, el ejército estaba desalentado anímicamente. Pero la palabra de Dios dice en primera de Tesalonicenses 4:18, al final de ese pasaje están estas palabras. Dice: animaos los unos a los otros con estas palabras. Allí se refiere Pablo al mensaje que da de cuando el Señor regrese, y que cuando un familiar muere se le llora, pero Pablo dice: no llores como los que no tienen esperanza, y al final acaba el pasaje diciendo: animaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras que están aquí, hermano, están para eso, para animarnos. Hermanos, diríamos nosotros, David, la expresión de David: no desmaye el corazón de ninguno. ¿Qué diríamos nosotros? Qué palabras tan significativas en un momento tan desgastante anímicamente. Qué palabras con tanto sentido, con tanto valor en ese momento, cuando el ejército de Israel, el ejército que comandaba el rey Saúl, estaban decaídos. Pero llega este adolescente: no desmaye el corazón de ninguno. Palabras muy significativas en un momento tan desgastante anímicamente. Hermano, ¿cómo se necesita hoy estas palabras, esas palabras? Un mensaje así, un mensaje que llegue a nosotros, un mensaje que nos levante el ánimo para seguir, porque, hermano, tenemos que seguir adelante. Aunque ciertamente no estamos en el templo, no estamos reuniéndonos como iglesia, como pueblo de Dios, pero tenemos que seguir adelante. Allí donde usted está, allí donde usted está viviendo, allí tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. En ese momento, cuando David pronuncia esas palabras, se movía un ambiente, un espíritu de derrota, un espíritu de temor, un espíritu de cobardía se movía, se cernía en el ambiente, porque a veces, hermanos, cuando vamos a algún lugar, en el ambiente se percibe. Si hay un buen ánimo en alguna reunión, hasta en el ambiente se percibe el ánimo. Pero allí, en ese campo de batalla, se percibía una atmósfera pesada, se percibía un ambiente de derrota, se percibía un ambiente de temor en ese lugar. Pero llega un joven: no desmaye el corazón de ninguno. Palabras que vienen como un bálsamo que cura una herida. Palabras que llegaron como un bálsamo curativo a una herida. Palabras que hacen volver la fe, la esperanza, la luz a un nuevo día. Así eran esas palabras, imagínense. 40 días en zozobra el pueblo, el ejército del rey Saúl. 40 días asustándose de un desafiante enemigo. Y no miraban por dónde ellos iban a tener, hermanos, una victoria. No se miraba. Podemos decirlo, no había esperanzas de alguna victoria para el pueblo. Pero llega este joven: no desmaye el corazón de ninguno. Palabras que vinieron a curar la herida de un pueblo. Palabras que hacen volver la fe. Hermanos, hoy necesitamos que nuestra fe esté en nosotros. Palabras de David que hacen volver la esperanza. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que tener esa esperanza en Dios. Esa esperanza, hermanos, en su palabra. Con este mensaje de David a Saúl,
no desmaye el corazón de ninguno. Me recuerdo lo que dice el Proverbio 25:25. Dice, las buenas nuevas, traídas de lejanas tierras, son como el agua fría al alma sedienta. El pueblo de Israel, el ejército de Israel en ese tiempo se encontraba como la tierra árida, se encontraba como la tierra reseca, agrietada. Allí así estaba el ejército, agrietado, seco, reseco. Pero llega David con las buenas nuevas, traídas de lejanas tierras. No desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará. Como el agua fría, aquellas buenas nuevas a un alma sedienta. Ojalá que esta mañana, este mensaje que te comparto también sea como esa agua fría al alma desfalleciente, al alma que necesita, al alma sedienta. Palabras de David, palabras de alguien que ha estado en la presencia de Dios, porque aquellas palabras que David pronuncia no eran palabras de cortesía, no eran palabras para salir y quedar bien en un momento y ahí te digo estas bonitas palabras y ahí nos vimos. Ustedes se quedan aquí sufriendo y yo me regreso allá a mi pueblo. No, esas palabras eran significativas. Esas palabras de alguien, eran de alguien que había estado en la presencia de Dios. No eran palabras, palabras poéticas hay que decir palabras bonitas a alguien. No, eran palabras que venían de la inspiración de Dios, porque David conocía el poder de Dios. Y obviamente la persona, el hombre, la mujer, el niño, el joven que conoce el poder de Dios, va a hablar en base al conocimiento de ese poder. David había experimentado el poder de Dios personalmente, porque el conocer a Dios, hermanos, no es algo que simplemente nos dicen, o simplemente que otro lo experimentó. Conocer a Dios es personal, es una relación personal. David había tenido una experiencia personal allá cuando se le presentaba el oso, cuando se le presentaba el león. Él se enfrentó y los venció. Él sabía que no era su fuerza, él sabía que no era su preparación física, su complexión física. Él sabía que eso era producto de la intervención de Dios, y basándose en eso expresa las palabras: no desmaye el corazón de ninguno. Ese es nuestro tema esta mañana. No desmaye, querido hermano, allí donde estás, recibe esta palabra porque viene de Dios. No desmayen el corazón de ninguno. Lucas 6:45 dijo Jesús que el hombre del buen tesoro de su corazón, dice, saca lo bueno. Y David estaba sacando lo bueno del tesoro de su corazón. Dice, el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y David estaba sacando lo bueno de su corazón. David estaba hablando de la abundancia de su corazón, porque David era un hombre que experimentó a Dios. Queridos hermanos, sabemos que hoy, así como David, Dios te puede usar a ti también. Hoy que tanto se necesitan hombres y mujeres, porque esas palabras de David eran palabras que curan, eran palabras que guiaban, eran palabras que dirigen, que impulsan. Hoy como urge esto, hermanos, en nuestros días, en nuestro tiempo. Estas palabras de David, palabras que vienen de quien menos esperamos. Estas palabras, como que un humilde pastor de ovejas, ni armas forjadas trae como las de los soldados del rey Saúl. ¿Y qué está diciendo? Que no desmayemos y que él va a vencer. No trae nada. Sí, hermanos, como dijo el profeta, no es con la fuerza, no es con el ejército, pero es con mi Santo Espíritu. Aquellas palabras venían de alguien que menos esperamos, porque si es Dios, hay veces que de quien menos esperamos,
esa persona nos trae una buena palabra, nos trae una palabra de Dios al corazón directamente. Pregúntate, David llegó a aquel campo. Él no fue por elección personal, él fue en obediencia a lo que su padre le mandó, con un asno cargado con víveres para sus hermanos. Él fue en obediencia. Pero llegó allí. La pregunta es, ¿y por qué estaba allí? ¿Por qué David llegó allí? ¿Sabes? Porque Dios es el que dirige los pasos del hombre. Querido hermano, pregúntate, ¿por qué estamos nosotros aquí en esta generación, en este 2020? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no le tocó a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, la situación que hoy estamos viviendo? Que desde que tenemos uso de razón, nunca había pasado esta situación. Pregúntate, ¿por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué? Porque Dios, como a David lo mandó al campo de batalla, porque allí se necesitaba. Así Dios nos ha permitido estar aquí, porque su pueblo se necesita aquí en esta generación. Aquí en este tiempo, Dios dijo, Manuel Mendoza va a estar presente en el 2020 allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el país de México. Allí lo necesito y allí quiero que esté. Y aquí estamos. ¿Para dónde nos vamos? Hermanos, a veces las palabras van a llegar de quien menos esperamos, pero que Dios guía hasta ese momento. David no era un soldado hecho y derecho, seleccionado del ejército que acompañaba a Saúl. No era un soldado con armas fabricadas y forjadas, pero venían aquellas palabras de un humilde pastor. Déjenme mencionarle 3 cosas de las cuales y por las cuales nosotros no debemos de desmayar. Nuestro tema se llama no desmaye el corazón de ninguno. Número 1, no desmaye el corazón de ninguno a causa de un enemigo desafiante y provocador. No desmaye el corazón de ninguno a causa de un enemigo desafiante y provocador. Primero de Samuel 17, 23 y 25. Dice así la palabra de Dios. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Él se adelanta para provocar a Israel. Era un enemigo desafiante. Era un enemigo provocador. Estaba provocando y desafiando al pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿así es el enemigo? ¿Qué hacían estos filisteos allí en el pueblo de Israel, que estaban allí, unos a un lado y otros a otro lado? Los filisteos vivían en la costa, pero comenzaron a subir hacia las montañas donde vivían los israelitas. Y el capítulo 17, versículo 1 dice, los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra. Salieron de sus costas. ¿Qué tenían que andar haciendo acá? Provocando. Si estaban allá en las costas y ahora están acá, andan en las montañas acá donde está el pueblo de Israel, porque así es el enemigo. Así es, hermanos. Es provocador. Nos busca para provocarnos, como dice Primera de Pedro 5:8. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, usted tiene un adversario suyo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así fue. Subieron hasta llegar y provocar al pueblo de Dios, al ejército del rey Saúl. Así es Satanás, el Señor lo reprenda. Te busca como león rugiente, y si aquí no puede, se presenta allá arriba. ¿Recuerdas el libro de Job? Cuando Dios le dijo a Satanás que llegó allá, ¿qué andas haciendo?
Y él dijo, vengo de rondar la tierra y andar por ella, allá arriba. Y le dice al Señor Dios poderoso, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Sí, pero pues todo le das, todo le tienes, como diciéndole, Él te sirve porque es interesado, Él te sirve porque tú eres como su padrinito, todo le das. Así es Satanás. Si no puede aquí, se va hasta arriba y allá te ponen mal. Es el calumniador de los hermanos. Así fue con Israel. ¿Qué tenían que hacer ellos si ellos estaban en las costas allá? Pero ahora andan acá provocando. Hermanos, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese enemigo desafiante y provocador. La palabra provocar quiere decir producir cierto estado o sentimiento en una persona. Enemigos estaban produciendo un sentido, un sentimiento en una persona. Los sinónimos de provocar son aguijonear y desafiar. Estaban desafiando al ejército de Dios. Ese es su trabajo. Pero nuestro tema, no desmaye el corazón de ninguno. Punto número 1, a causa de los enemigos provocadores, desafiantes y provocadores. Dice el versículo que estamos leyendo, ¿no habéis visto aquel hombre? ¿No habéis visto aquel hombre? Dice el versículo 25. Fíjese bien las palabras. Y cada uno de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Hermano, una de dos. O nosotros nos quedamos viendo al gigante, o nosotros nos quedamos viendo a Dios. Nuestros ojos no son cónicos para ver al mismo tiempo acá y ver acá. Una de dos, decía el pueblo. ¿No has visto? Decían los soldados. ¿No has visto al gigante? Hermanos, una de dos. O nos quedamos viendo al gigante y lo vamos a ver, o nos quedamos viendo al gigante de los gigantes, que es el Señor Dios Todopoderoso. Dijo el profeta Jeremías, el Señor está conmigo como un poderoso gigante. ¿A quién vamos a quedarnos viendo? Dice el pueblo, ¿no lo has visto? Hermanos, si nosotros nos quedamos viendo al gigante, hermanos, va a haber en el corazón cierto temor, va a haber en el corazón cierta frustración. Hermanos, no tenemos que ver a ese gigante. Vamos a ver al Señor Jesucristo. Hoy, ¿cuál es el gigante? Hoy diríamos la situación que vivimos. Confinados en cuatro paredes, confinados en una nación, en un país, sin poder salir, sin poder viajar, sin poder nada. Aquí estamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos viendo esta situación día y noche como aquel gigante? No, pero vamos a ver a Dios, al gigante de los gigantes, al Señor Dios Todopoderoso. Goliat, la palabra Goliat significa despojar y desnudar. Goliat había despojado al ejército del rey Saúl, lo había despojado, lo había desnudado. Este gigante de más de 3 metros y forrado de pies a cabeza. Goliat significa el que despoja y el que desnuda. Había despojado a Israel, lo había despojado al ejército del rey Saúl, lo había despojado de su fe, de su celo, de su pasión. Lo había despojado de su fe. Su fe, dice el versículo 24, y todos los varones de Israel, o sea, los soldados de Israel, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué te parece? Huían. El ejército del Dios poderoso. Hermano, nosotros somos el pueblo de Dios y lo cantamos y es verdad. Somos el pueblo de Dios. Y no es que nos atribuimos algo que no es verdad. Así es. Somos el pueblo de Dios. Goliat había despojado. Fíjense en las palabras del versículo que estamos viendo, el versículo 24. Huían de su presencia y tenían gran temor. Es más, hermanos, cuando aquel gigante desafió al pueblo y pedía que alguien se enfrentara con él,
el más indicado era el rey Saúl de asumir aquel reto. Porque dice la palabra en el capítulo anterior, nos habla del capítulo 9, versículo 2, que la complexión física del rey Saúl, dice 9:2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquel gigante enorme, el más indicado de hacerle frente era el rey Saúl, porque su complexión física así estaba. Dice que en el pueblo de Israel, el más alto, el judío más alto, el israelita más alto, escasamente le llegaba a los hombros. Saúl lo sobrepasaba. ¿Quién era el más indicado para asumir aquel reto? El rey Saúl. Pero es obvio, el ejército no lo iba a exponer, no iba a permitir que Saúl se perdiera en aquel reto. Y además Saúl tenía miedo. Y el pueblo no iba a permitir que Saúl saliera herido. Aquel gigante había desafiado al ejército del rey Saúl, los había despojado de su fe. Queridos hermanos, la fe es el ancla de nuestra alma. Dice Hebreos 6, 18 y 19, hablando de la esperanza que viene a través de la fe. En Hebreos 6, 18 y 19, el versículo 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La fe en la esperanza del Dios Todopoderoso es como esa ancla que sostiene al barco y que no permite que los vientos lo muevan y se lo lleven sin rumbo fijo. La fe es el ancla de nuestra alma. Goliat, el gigante, había despojado al ejército de su fe. Hermanos, nuestra fe tiene que estar viva en nosotros en este tiempo. Como recuerdo, hermanos, hace años, muchos años, pero es bueno que nosotros seamos marcados con experiencias vivas, con experiencias de poder, hermanos. Como recuerdo, hablando de fe, nunca permitas que el enemigo te despoje de la fe. Cuando éramos estudiantes en la escuela bíblica La Nueva Esperanza, nos mandaban a orar por los enfermos que estaban cerca de la escuela para practicar nosotros, que practicáramos el evangelismo y que practicáramos a orar por enfermos. Y había una anciana enferma de cáncer. Yo fui marcado con ejemplos de hombres y mujeres de fe. Yo tenía 19 años y me mandaron a orar por una hermana enferma de cáncer. Yo fui a orar como a las 4 de la tarde, nos mandaban de 2 en 2. Y a mí me tocó ir a orar por ella y otro compañero como a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche iban otros y ella murió como a las 10 de la noche. O sea, estaba terminando su vida. Pero ¿qué vi yo? ¿Qué me marcó, hermanos? El ejemplo de esa mujer que tenía un gigante con el cual estaba luchando, un gigante con un cáncer tremendo en su vida. No me marcó su lamento, no me marcó su temor, me marcó su fe. Yo fui marcado desde entonces. Cuando estábamos acercándonos a ella y orábamos por ella, empezó a cantar un canto que después lo investigué y lo busqué y se llama el canto por fe. Canto este canto. Imagínate, frente a un gigante que es el cáncer que la está consumiendo. Te repito, nosotros oramos por ella como a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche murió. Cantó estas palabras de este himno que dice, por fe voy a alcanzar la vida eterna, mis más grandes borrascas venceré. Al fin que mi Jesús borró mis penas, por fe su rostro en gloria miraré. Yo estaba viendo aquello. Yo era un joven de 19 años y estaba siendo marcado por un ejemplo de fe, de alguien que frente a un gigante que era el cáncer que estaba padeciendo, allí estaba su fe intacta y cantaba, por fe yo he de mirar, por fe
yo he de esperar, por fe disfrutaré la vida eterna. Estas palabras ella las cantaba y me marcó con esas palabras. Por fe yo he de mirar, por fe yo he de esperar. Hermano, ¿no vamos a hacer lo mismo nosotros? Claro que sí, por fe seguiremos esperando. Seguiremos esperando la luz de un nuevo día. Por la fe seguiremos esperando el brazo de Dios visible en nosotros. Como dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová. Seguiremos esperando en Dios. Y decía ella, la siguiente estrofa: oh, gran dulce esperanza alienta mi alma, vivir en los brazos del tierno Jesús. Por triunfo llevaré corona y palma, morando en célica mansión de luz. Yo tengo la confianza en Jesucristo, cantaba ella, que soy justificado por la fe. Por ello he de mirar lo que no he visto, por gracia salvo soy por la fe. Por fe he de mirar, por fe yo he de esperar, por fe disfrutaré la vida eterna. Querido hermano, y tú y yo vamos a hacer lo mismo. Por fe vamos a seguir esperando. Vamos a seguir confiando en Dios. Esta ancianita me marcó a la edad de 18 años. Yo fui marcado orando ahí con ella, consumiéndose por el cáncer y cantando: por fe yo voy a mirar, por fe yo voy a esperar, por fe yo voy a disfrutar la vida eterna. Ella no estaba mirando al gigante, al cáncer que le estaba agobiando. Ella estaba mirando al gigante, los gigantes, al Dios todopoderoso. Yo te invito esta mañana, querido hermano, mira, no el gigante que te está rodeando ahorita. No esta enfermedad maligna, esta plaga maligna, esta nube negra de virus que viene sobre el mundo. Hermanos, tiempos apocalípticos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto. No vamos a desanimarnos, hermanos, porque no sabemos cuánto el Señor está próximo a regresar por nosotros, por su pueblo. El anticristo pronto se manifestará, pero vamos a seguir confiando en Dios, y que este gigante, hermanos, no nos despoje de nuestra fe. Hermanos, la fe, el ancla, porque dice Hebreos 11:1, después la certeza, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos una manifestación de Dios. Esperamos que Dios nos ayude a salir de esto con vida y con bien. Esperamos eso. Esperamos que Él regrese por nosotros también. La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos hace fuertes, porque si no tenemos fe, hermanos, se nos acaba todo. La fe es pasión, la fe es ilusión, la fe te impulsa, la fe te arriesga. Y si perezco, que perezca, dijo aquella mujer también, que estaba rodeada de una terrible crisis. Hermanos, Esther dijo: oren por mí, yo voy a ver al rey. Si perezco, que perezca. La fe te impulsa, la fe te hace soñar. Porque si no tenemos la fe, no tenemos nada. Dice Pedro en su carta: si no tenemos la fe, el cuerpo es como un cuerpo muerto. La fe nos hace fuertes. Sin fe somos como un cuerpo, somos como una gelatina. No tenemos estabilidad, no tenemos fundamento. La fe nos hace ver el mañana glorioso. Porque si no tenemos fe, como dijo un poeta, con fe sueña, porque lo que hoy sueñas, mañana puede hacerse realidad. Y como dijo otro, no es pecado ir a la tumba con un sueño no realizado. Pecado sería nunca haber soñado. Sueña, hermano. Porque hoy la situación que estamos viviendo, la situación que estamos pasando es como un gigante que dice: aquí estoy, no puedes conmigo, no vas a salir con bien de esta, pero vamos a confiar. Dijo David sus palabras del mensaje: no desmaye el corazón de ninguno. Hermano, estas palabras me las dio Dios no hace mucho, que desperté en la madrugada con estas palabras retumbando aquí. Te estoy compartiendo esta palabra no porque me puse a ver qué te predicaba. No, Dios me despertó una madrugada y estas palabras retumbaban en mi mente. No desmaye el corazón de ninguno. No desmaye el corazón de ninguno.
Y yo vengo para decirte eso esta mañana. No desmaye tu corazón, porque la fe nos hace ver un mañana glorioso. Como dice un himno, llegará para ti un nuevo día. Para ti que a veces has perdido la esperanza. Hermano, vamos a seguir adelante, porque la fe cree lo increíble. La fe ve lo invisible. La fe recibe lo increíble. La fe, hermanos, es el fundamento donde para crecer, para avanzar, para desarrollar, como dice Pedro en su carta. Dice Pedro en su carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 5 en adelante, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, añadirle a vuestra fe. La fe es el fundamento, hermanos. Que el enemigo, que este gigante, no nos despoje de nuestra fe. No nos despoje. No nos desnude de nuestra fe. Vosotros también poniendo toda diligencia, dice Pedro, añadirle a vuestra fe. La fe es el fundamento. Y ahí habla de 7 pasos para crecer y desarrollar. Añadirle a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, afecto fraternal. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. La fe es el fundamento. Que no nos despoje este gigante. Hermanos, porque los tiempos que vivimos son tiempos desafiantes, son amenazantes, son tiempos provocadores. Hoy escuché las noticias y hacían una encuesta a las personas y le decían, señora, señor, ¿qué extraña usted de esto que estamos viviendo ahorita? ¿A qué es lo que usted extraña? Y decía una señora, lo que más extraño yo ahorita, dice, es ver mis nietos, es abrazar mis nietos, es besar mis nietos. Y la señora con un nudo en su garganta expresaba, eso es lo que yo extraño. Porque no puedo verlos, no puedo abrazarlos, porque no se puede hacer eso ahorita. Está con la sana distancia, que guardes su sana distancia y su sano silencio. No hables muy cerca de otro, ni te acerques mucho al otro. Ese gigante hoy, ahí está, y ahí está. Y le preguntaban a otra, señor, usted señora, ¿qué extraña del tiempo que estamos viviendo? Porque lo estamos viviendo. Y dice una señora, lo que más extraño es la ausencia de mis hijos en la mesa. Extraño que estén en mi mesa cenando conmigo, haciéndoles yo su comida a mis hijos y verlos sentados en la mesa cenando conmigo. Dice, eso es lo que extraño. Sí, porque ahorita no se puede hacer eso. Ese gigante hoy está allí, pero no veas al gigante. Dice el texto que ya leímos, dice, ¿no habéis visto a aquel hombre? Ya no veas al gigante. Sigue viendo al gigante de los gigantes, al Señor Jehová Dios Todopoderoso. Hermanos, Goliat, aquel gigante, había despojado a Israel de su fe. Había despojado a Israel de su celo. El versículo 24, nuevamente, del capítulo 17, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia y tenían gran temor. Los había despojado, ya no había celo. El celo es fervor. El celo es fuego. El celo es dinamita, es dinamismo. Pero Israel, el ejército de Dios, dice, huían y tenían gran temor. Habían sido presas del pánico. Hermanos, que este gigante que se llama COVID-19, ese terrible gigante que está moviéndose en las naciones, no sé de dónde viene o quién sabe quién lo manda o quién sabe, hermanos, tantas cosas que se oyen decir, pero no permitas que ese gigante robe tu atención. Hermano, la había despojado. Este gigante, el Goliat, despojó a Israel, al ejército de su celo. No tenían celo, huían. Las tropas israelitas huían espantadas.
La Biblia dice en Apocalipsis 3:19, el Señor dijo a una iglesia: sé pues celoso, sé celoso. El celo es fuego, el celo es dinamismo, el celo es pasión, el celo es impulso. Hermanos, Mateo 24:12 dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Allí la palabra enfriar habla de un celo desvanecido. Y cuando dice el amor de muchos se enfriará, ahí la palabra enfriar viene de una palabra griega que es psuko, y significa apagar una llama con una brisa fría, helada, soplar y apagar una llama. Hermanos, no permitamos que ese celo de Dios que está en nosotros se apague, porque ese celo de Dios, esa vida de Dios es como una llama en nosotros que aquí está. Pero ese gigante quiere despojarnos de ese celo de Dios, de esa llama de Dios. No, no lo vamos a permitir, un celo desvanecido. Porque cuando se pierde la fe, se pierde el celo, ya no atraen las recompensas del celo de Dios, ya no nos llaman la atención las promesas de Dios, las recompensas de Dios, porque lo que le iban a dar al que venciera a aquel gigante eran tres cosas muy llamativas. Número uno, dice el versículo 26, a la mitad del versículo, dice: al que le venciere al filisteo, dice, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Número uno. Número dos, le dará a su hija. Número tres, y eximirá de tributos a la casa de su padre. Tres cosas. Lo iban a hacer el hombre más rico. Estaba buena aquella oferta. Le iban a dar la hija del rey, la doncella, la muchacha más hermosa. Se le iban a dar. Y número tres, ya no iba a pagar los tributos su familia. ¿Qué eran los tributos? Es como hoy el impuesto que nos cobran, que aquí en México se llama el IVA. En Estados Unidos le llaman las taxas. Porque para todo aquí te quitan y es una fuga de dinero que se va de tus manos, dinero tuyo. ¿Qué pagas el teléfono, el recibo de teléfono? Te cobran el IVA. ¿Qué pagas el recibo de la luz? Te cobran el IVA. ¿Qué vas a una tienda a comprar un traje? Te cobran el IVA. ¿Qué vas a un restaurante a comer una buena comida? Te cobran el IVA. Para todo el IVA. ¿Qué vas en la carretera y cruzas una caseta, pagas la caseta y te cobran el IVA? Y te cobran y te cobran y te cobran. Al que venciera al gigante dice, ya no iba a pagar nada. Haz de cuenta como ahora, si diríamos en los tiempos actuales, ya no iba a pagar ningún IVA, ninguna taxa. Estaba buena la recompensa. Pero hermanos, cuando se pierde el celo, cuando se pierde la fe, cuando hemos sido despojados, ya no nos llama la atención. Hermano, qué bueno que a ti todavía te llama la atención las promesas de Dios. Dios tiene promesas. La Biblia dice, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Hermano, qué bueno que ese gigante que está amenazante y desafiante y provocador en este tiempo, es esa pandemia terrible, que no nos desnude de nuestra fe, de nuestro celo por Dios. Permíteme esta mañana hacer esta oración por ti. No veas al gigante, mira al Señor Dios Todopoderoso que está allí contigo. Nuestro tema esta mañana: no desmaye el corazón de ninguno. No desmaye el corazón de ninguno. No desmaye el corazón de ninguno a causa de ese enemigo que desafía y provoca. Permíteme hacer una oración por ti esta mañana, allí donde estás. Bendito Dios, en esta mañana te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, que a través de tu palabra poderosa, Señor, vuelva la fe en nosotros, porque la fe es como el ancla, Señor. La fe es la visión, Señor, que nos hace ver las cosas, ver un mañana glorioso. Padre, Señor poderoso, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Que este enemigo, Señor, no nos despoja de la fe ni del celo por ti, Padre. Ahí donde está la hermana,
Ahí donde está el hermano, acércate, Señor. Va a llegar un nuevo día, como dice este himno. Escucha las palabras de este himno. Viene un nuevo día. Si no es aquí, será con el Señor, pero va a llegar. Vamos a seguir confiando, como dice su palabra, hermanos, como dice la palabra de Dios. Hubiera yo desmayado. Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Sigue esperando en Dios. Hay un día nuevo para nosotros. Dios es bueno. Padre, si alguien está enfermo esta mañana, toca su cuerpo. Señor, si alguien está allí, Señor, perturbado, esta mañana, Señor, acércate, acércate. Tú que estás en todo lugar al mismo tiempo. Tú que eres omnipresente, que estás en todo lugar. Tú que eres omnisciente, que todo lo sabes. Tú que eres omnipotente, que todo lo puedes. Tú que eres eterno, Señor. Acércate, acércate esta mañana. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Dios, gracias. Gracias, Señor, porque esta mañana tú vienes para decirme que no desmaye. Que voy a seguir adelante. Ese gigante va a ser vencido. Ese gigante va a desaparecer, y así como vino, así va a ser vencido. Decía el pueblo de Israel: el enemigo vendrá por un camino, pero huirá por 7 caminos. Hablando de una derrota y una victoria completa. Oh Señor, esperamos en ti, seguiremos esperando en ti, Señor. Seguiremos confiando en ti, Señor. Como dijo el salmista: mi alma espera en ti, más que los centinelas a la mañana. Oh Señor, como dice tu palabra, esperad en él, oh pueblos, y derramad delante de él vuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén.